Buenos días, bienvenidos al cuarto día de actividades del cuarto EMIA. En los costados nuestros compañeros se encontrarán con micrófonos para que al finalizar expongan sus preguntas. También les recordamos poner en silencio vibrador sus teléfonos móviles y no dejar basura en el recinto. Damos paso a la primera mesa del día de hoy titulada Lenguaje, Pedagogía y Tecnología en el Arte y el Cine. Modera José Alfredo Cruz. Un aplauso para ellos. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Es un gusto tenerlos aquí. Gracias al doctor Ricardo por la invitación a moderar esta mesa, ¿no? Esperemos que sea muy fructífera y que tengamos aprendizajes para todos y cada uno de ustedes. Les voy a hacer referencia acerca de la logística. Son 15 minutos de exposición. Y posteriormente, al terminar cada una de las ponencias, voy a permitirme presentarlos y cerrando, digamos, la mesa vamos a tener rondas de preguntas y respuestas, para lo cual les pido a cada uno de ustedes puedan anotarlas en su cuaderno para que no se les pueda olvidar y así logremos un diálogo importante entre las personas que nos encontramos aquí. Bueno, como bien lo decía nuestra compañera, la mesa está titulada como Lenguaje, Pedagogía y Tecnología en el Arte y el Cine. Nuestra primer ponente es de casa, ¿no? Su nombre es Cintia Pérez Gálvez y nos va a presentar el impacto del arte en la construcción de la identidad en niños y niñas que acuden a la Casa de la Cultura de Zaguayo, Michoacán. Démosles un aplauso, por favor. Buenos días a todos ustedes aquí presentes. Como ya decía el profesor José Alfredo, mi nombre es Cintia Pérez Gálvez, soy egresada de esta institución, soy licenciada en Innovación Educativa y para mí es la primera vez que participo en el EMIA. La verdad, pues esto me tiene muy contenta poder compartirles a ustedes este proyecto de investigación que realicé a lo largo de la trayectoria, modalidad de tesis, pues para poder titularme. El nombre de esta investigación es la construcción de la identidad en niños y niñas que acuden a la Casa de la Cultura de aquí de Zaguayo. Me gustaría mencionar que mi asesora de tesis fue la maestra Cruz Elena Corona Fernández, docente de la trayectoria de Innovación Educativa, quien me asesoró y me apoyó a lo largo de este proceso. Este proyecto de investigación se realizó a lo largo de aproximadamente 1 año y medio. Bueno, para iniciar, los objetivos de esta investigación fueron 3. El primero, analizar las investigaciones que se han abordado en relación a la identidad infantil y las artes. El objetivo número 2 es identificar la mirada de los profesores sobre la construcción de la identidad infantil de sus alumnos y su relación con las manifestaciones artísticas a través del proceso educativo. Y el tercero, identificar la visión propia que tienen niñas y niños, sobre los aspectos identitarios, emociones, sentimientos, a través de sus experiencias y de la relación que tienen con el entorno. Muy bien, para empaparnos un poco de este proyecto tenemos que tomar en cuenta 3 aspectos importantes. El primero es la infancia. A lo largo de la historia, niños y niñas se han encontrado en el anonimato. Digamos que si nos vamos a la historia, pocas veces se encuentra la presencia de la infancia. Entonces, conforme han pasado los años, se comienza a hablar de derechos, se comienzan a hacer espacios de debate, en donde ahora se ve la infancia, los niños como actores dentro de esta sociedad,
donde son ellos quienes construyen y comparten su conocimiento, tienen aprendizajes significativos, aportan y, claro, toman decisiones a lo largo de su vida. El otro aspecto importante es la identidad. Gilberto Jiménez menciona que la identidad se le nombra aquella unidad que se distingue de una cosa y de otra. Esta puede ser, por ejemplo, una roca, puede ser una persona, o bien puede ser un grupo social. Tiene que estar reconocida por un externo. Entonces es aquí donde comenzamos a hablar de categorías, de definiciones, de nombres. Gilberto Jiménez menciona que hay 3 elementos importantes para la construcción de la identidad. El número 1 es la pertenencia social. Si bien cuando nosotros nacemos nos encontramos en una familia, esta familia nos otorga un espacio en nuestra casa, nos pone un nombre, nos comparte cosas y demás. El segundo elemento, hablamos de los aspectos identitarios. Nosotros a lo largo de nuestra vida tomamos decisiones, los niños, niñas toman decisiones y comenzamos a construir esos aspectos que nos identifican. Y por último, el tercer elemento es la experiencia o la historia de vida que nosotros tenemos, todas aquellas experiencias significativas que vamos construyendo, desarrollando, aquellos aprendizajes significativos que nos marcan y que nos identifican, claro. La metodología de esta investigación es cualitativa porque hablamos de historias de vida, hablamos del comportamiento de individuos y tiene un enfoque etnográfico porque nos basamos en la observación y en la interacción con las personas. Las herramientas de investigación fueron 2, la observación que se realizó en todas las actividades artísticas en la Casa de la Cultura. En este caso fueron los talleres de pintura y dibujo, de música, guitarra popular, piano y acordeón, y también en el taller de danzas polinesias, que se realizaron algunas entrevistas a los niños que pertenecían a estos talleres y a los profesores que los impartían. Bueno, este proyecto está dividido en 3 capítulos. El capítulo número 1 lleva por nombre El arte y su influencia en el proceso de construcción de la identidad infantil. Es un breve estado de la cuestión. Bueno, aquí se hizo un análisis de varias investigaciones que se han realizado en México y en diferentes partes del mundo. Y eso nos da pie a tener una mirada un poco más amplia sobre este tema. El capítulo 2 lleva por nombre La mirada de los profesores sobre la identidad infantil a través del proceso educativo artístico. Bueno, aquí tenemos que adentrarnos en el proceso educativo de los alumnos y de los profesores, en donde tenemos 3 aspectos importantes. El número 1 es que se involucran rasgos característicos de los niños que asistían. Aquí podemos ver en las imágenes cómo en la que está de aquel lado es en el taller de danzas polinesias, de piano, de guitarra y de pintura, y podemos ver la diversidad de edades que hay. Hay niños muy pequeños, hay otros que ya tienen 10, 12, 13 años. Entonces, aquí nos vamos al otro elemento, que todo este conjunto permite el desarrollo y el crecimiento de los niños, así como su transformación tanto individual como en el entorno en el que se encuentran. El otro elemento importante es que construyen aprendizajes significativos y conocimientos. Una parte importante que nos comentaban los profesores es el diseño de las estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Aquí en las imágenes podemos observar el taller de pintura y dibujo y el de música. Aquí tenemos que tener en cuenta que una estrategia es cómo vamos a hacer que el niño aprenda a tocar el piano, cómo vamos a hacer que las niñas aprendan la técnica de danzas polinesias, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el taller de dibujo y pintura, la maestra mencionaba que es muy importante que los niños al entrar aprendan a observar. Entonces lo que hacen ellos es poner un dibujo y copiarlo para desarrollar pues esa habilidad, capacidad de conocer todos los elementos que tiene nuestro entorno, sus significados y demás. En el otro es aprender a tocar y cantar, que se llama la imagen. Aquí el maestro nos comentaba que es muy importante conocer a los niños, sus gustos, pues para que ellos puedan decidir qué es lo que quieren aprender y desarrollar. Bueno, aquí las actividades y herramientas de enseñanza-aprendizaje, pues más que nada se refiere a cómo hacerlo y con qué. Entonces, las imágenes que están aquí, en la primera se llama movimientos y motas, pues en los talleres de danzas polinesias utilizan lo que son las motas o las faldas. ¿Por qué? Porque esto simula los movimientos de las olas, de los peces y demás que refieren las danzas polinesias. En la segunda imagen, que es Gis Pastel, los niños al ingresar comienzan primero a dibujar, después comienzan otra técnica que es Gis Pastel, después comienzan a ya pintar con acrílico, después pasan a óleo y así es su proceso. Y pues como último, los niños tienen tablaturas y partituras, ya sea de piano o de guitarra, entonces las utilizan pues para aprender. Y bueno, para finalizar este capítulo, también parte importante es el desarrollo de la creatividad y de la imaginación. Algunos profesores nos comentaban que es muy importante que el niño se adentre, por ejemplo el maestro de pintura mencionaba que cuando un niño ingresa al taller pues comienzan poco a poco, pero sí le gusta que aprendan aspectos generales dentro de lo que es el piano, para que ellos se empapen de cosas y ya tengan elementos y puedan ahora sí construir, crear y llevar pues su imaginación a volar y pues tener ahora algo de ellos mismos, parte de ellos, parte de su creación. Y por último, las manifestaciones de sentimientos y emociones, que siempre es muy notorio en cualquier cosa que hacemos, en este caso pues dentro de las artes. ¿Por qué? Porque los niños cuando entran tal vez pueden sentirse un poco nerviosos, ansiosos, o incluso cuando se presentan ya en valga la redundancia, una presentación, pues ellos van a reflejar pues lo que sienten, sus emociones, sus sentimientos. Y el último capítulo lleva por título La construcción de la identidad, visión propia, experiencias y relación con su entorno. Aquí los niños nos contaron cómo son, cómo se sienten, sus experiencias, sus vivencias, que es lo importante aquí dentro de esta investigación, dar a conocer situar al niño en el presente y que él pueda aportar en el entorno en el que se encuentra. Bueno, y está dividido en tres, que es la música. La música como expresión de la infancia. Nosotros a lo largo de la vida estamos relacionados con sonidos, con ritmos, entonces con base a eso pues vamos desarrollando nuestro propio lenguaje musical. Y aquí los niños sí desarrollan su habilidad motriz también, no sé, de escucha o del movimiento de las manos, la postura, que es muy importante, y pues más que nada lo dicen a través de la música. Nos comentaban algunos niños que
ellos, sobre todo en el taller de guitarra popular, pues que ellos les gustan mucho los corridos. Entonces, aquí es un dato curioso, pues, ¿por qué les gustarán? Bueno, pues porque en el entorno en el que nos encontramos es la música que se escucha. Algunos otros, pues, preferían la música clásica, por ejemplo. Entonces, hay una diversidad de personas con características distintas. Bueno, el siguiente es la pintura, una mirada a sí mismos. Aquí se realizó unos autorretratos, los niños pues se dibujaron ellos mismos, y me gustaría, sobre todo en esta imagen donde está la niña de rosita con la falda azul, pues podemos ver cómo hay algunos aspectos de género. Por ejemplo, que ella se identifica con el rosa, o que ella se identifica con una falda, con una bolsa, con un collar. Entonces, esto es parte importante de los autorretratos porque pues ellos se plasmaron tal cual pues se consideran ellos. Y ya para finalizar, el cuerpo, los movimientos y la expresión. Aquí a través de la danza nosotros podemos conocer nuestro cuerpo, y más que nada en esta técnica que son las danzas polinesias, pues las niñas se identificaban mucho con esas historias que se contaban en este taller de Hawái, de todos esos países, donde más que nada los movimientos, como lo mencionaba antes, son de olas o tienen que hacer alguna similitud con un pez. Entonces, pues sería todo por este último capítulo. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a Cintia. Vamos a dar paso a don Cedalia Hernández Villarreal, que viene de la Universidad de Guadalajara y nos va a presentar Determinismos tecnológicos, la creación y recepción del cine a partir de la tecnología. Demos un fuerte aplauso, por favor. Se ve un poco movida, me siento. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de este espacio. También es mi primera vez en el encuentro, entonces estoy muy emocionada de poderles compartir esta pequeña investigación que, bueno, yo soy estudiante de la licenciatura en Historia en el CUCH, en la Universidad de Guadalajara, y tuve la oportunidad de poder aquí mezclar dos cosas que a mí me apasionan mucho, que es la historia de la tecnología y la historia del cine. Es mi primer acercamiento a la tecnología y bueno, tuve la oportunidad de mezclarlos en esta pequeña investigación. Aquí les tengo una cita algo grande, pero me gustaría leérselas para pues, comenzar con este tema que es la tecnología. Hay dos autores, Melvin Kranzberg y Carol W. Purcell, que argumentan que lo que distingue nuestra época de la pasada es, ante todo, nuestro tardío reconocimiento del significado de la tecnología en las cuestiones humanas. En segundo lugar, el ritmo acelerado del desarrollo tecnológico que forma parte de nuestra vida cotidiana en una medida siempre creciente. Y en tercer lugar, la comprensión de que la tecnología no es simplemente un factor local o limitado, sino que abarca a todos los hombres en todas partes y está relacionada íntimamente con casi todas las actitudes humanas. Bueno, como sabemos, la tecnología está en todos lados, vivimos en una era tecnológica, prácticamente está en cualquier aspecto que veamos. Y bueno, esto vino desde el inicio, prácticamente desde que existe el hombre, el Homo sapiens. La tecnología se le puede ver desde muchas maneras, no solo como hoy a través de, no sé, smartphones, computadoras, etcétera, sino que hay diferentes maneras de verla y pues está empapada de muchos conceptos económicos, políticos, sociales, culturales. Entonces, probablemente hoy se nos haga muy normal ver todo esto de la tecnología, pero
Lo que plantean estos autores es que probablemente no somos muy conscientes de ellos. Es por eso que yo abro esta investigación en cuanto al cine y la tecnología y su relación. En un libro que leí sobre un compendio de unas conferencias en un encuentro de historia de la tecnología, Teresa Carvajal se problematiza y expone una pregunta que a mí me pareció muy interesante, que dice: ¿y por qué no el cine también? Podemos pensar el cine en primer lugar, que el cine es en primer lugar un sitio donde en segundo lugar se muestran películas para unos espectadores que están colocados en tercer lugar de una manera específica respecto a la imagen móvil proyectada en la pantalla mediante un aparato técnico. Pensar en cine se puede abordar desde muchos aspectos, tanto el análisis fílmico, que es algo que a mí me gusta mucho realizar y que he realizado a lo largo de mi trayecto en la universidad, pero se puede analizar desde lo tecnológico, como lo hago ahora, de lo económico, lo político, lo social, lo estadístico, y es por eso que abro este diálogo. Y bueno, para entender un poco qué es el determinismo tecnológico, yo me encontré con este concepto que pues en sí mismo se responde lo que es. El autor Gabriel Pérez Salazar, a partir de una síntesis y reflexión de las ideas con otros autores, menciona que el determinismo tecnológico es la creencia de que la tecnología es capaz prácticamente por sí misma de incidir de manera directa y positiva en el desarrollo social y económico de un contexto particular. Es decir, la tecnología determina todas estas relaciones. En el ámbito de la historia, como un concepto utilizado en la historia de la ciencia y de la tecnología y por los historiadores, el determinismo tecnológico se entiende principalmente como la tesis que sostiene que la tecnología determina o influye de forma decisiva en el curso de la historia, pero es fundamental tener en cuenta el elemento más importante de estas construcciones conceptuales y sociales, que es el individuo mismo, o sea, nosotros, ya que este es una pieza más del engranaje que hace que las tecnologías y los productos tecnológicos actúen de cierta manera o bidireccionalmente, ya que están construidas socialmente en el sentido de que los grupos de consumidores, los intereses políticos y otros similares desempeñan un papel para determinar la forma final que toma la tecnología. Entonces, con esto vemos cómo la tecnología influye en prácticamente cualquier aspecto en el que pensemos, pero es importante que esté el individuo o los grupos sociales inmiscuidos en eso, no va a actuar porque sí en sí misma, sino que está esta relación. Y bueno, esta cita que me gustó mucho, como resume un poco esta relación que yo quiero plantear, que dice que hay algo en la propia naturaleza de la tecnología que la hace ingobernable una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo o cierta forma concreta, como el monstruo creado por el Dr. Frankenstein. Una vez que está en el mundo, se revela ante cualquier intento de sumisión y exige incluso obediencia a su creador. Ya con todos estos avances, pensando en este caso específico del cine, piensen en una película como en tiempos pasados, sin sonido o sin color, con todas estas tecnologías que tenemos ahora, con todos estos avances, con todo lo que se ha desarrollado para tener los productos que tenemos hoy en día y que podemos ver pues, en las salas que conocemos hoy en día. Bueno, ya para entrar de lleno en el caso del cine, recordemos que los creadores o los máximos exponentes de los inicios del cine son los hermanos Lumière, pero no fueron los únicos que hicieron un invento de este tipo. Están también los hermanos Ladanovsky en Berlín, está también Robert William Paul en Inglaterra, y también está Thomas Edison en los Estados Unidos. Bueno, es curioso cuando me encontré con este dato, podemos pensar
Por ejemplo, Edison era un inventor, estaba inmiscuido en ciencia y tecnología de lleno a lo largo de su vida. Los hermanos Lumière llegaron como por pura casualidad a lo que fue el cinematógrafo. Ellos habían ido a París para mostrar el 28 de diciembre de 1885 la aplicación del cinematógrafo Lumière, producido en su fábrica, en el Salón Indio del Gran Café en el Boulevard de los Capuchinos. Esperaban una aplicación científica en su invento y no se atrevían a pensar en el principio de una industria del ocio, del entretenimiento. Entonces, bueno, ya tenían su cinematógrafo, causó mucho revuelo, un cambio de paradigmas en todo lo que esto traía, y pues como les menciono, hay un montón de conceptos y de enlaces que se unieron a esto. Muchos inversionistas los voltearon a ver y entonces empieza como toda esta cosa, esta sensación económica, lo social, el entretenimiento, el espectáculo, etc. Para este momento, el espectador de cine ya se había convertido en un indiscutible protagonista de la edad contemporánea. Y bueno, en este entonces, como les mencionaba, no existía lo que conocemos hoy en día. Les pido que imaginen lo que les voy a leer a continuación. Delante de la pantalla estaban apostados un pianista y toda una orquesta. Los acomodadores y acomodadoras tenían una importante función ordenadora y caballeros con pechera almidonada y damas en traje de gala, con sombreros a veces gigantescos, iban ocupando sus asientos en la sala. La postura de las personas en el cine se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Es típica de la época actual la relajación de la postura corporal. ¿Cuántos espectadores y espectadoras no se repartingan en su butaca como si fuera una cama, con los abrigos o los pies echados sobre la fila delantera? Entonces, podemos ver cómo en este tiempo incluso la situación que se llevaba a cabo en las carpas o en los teatros era muy diferente a lo que conocemos hoy en día, y incluso el acomodo de los asientos o la ergonomía misma de los asientos hacía una función completamente diferente. Bueno, ya con la primera revolución del cine, que es la revolución del sonido, la película sonora planteaba más bien exigencias prácticas y una estructura acústica de la sala de los espectadores, mientras que en el cine mudo se significaba como un espectáculo adicional arquitectónico y teatral, lo que nos lleva a constatar que el determinismo tecnológico que venimos planteando, en donde la aparición del sonido modificaría tanto los espacios como la creación y la producción de la película hasta la recepción del mismo espectador. Pienso en un caso muy concreto que es el cine de horror, donde se utilizó el sonido y cómo se utilizó no solo la tecnología, sino que se ha llevado hasta una técnica para llegar o cumplir con un propósito de los creadores de cine de horror, que es asustar, ¿no? Ellos utilizaban el sonido y ponían a chirriar las puertas con toda inquietud que dicho sonido sugiere, y pues esto es la esencia del terror mismo. El sonido juega un papel importante en cuanto a la estructura del cine. Entonces, vemos como aquí la tecnología, una vez más, viene a cambiar este paradigma que se tiene tanto de la creación como de la recepción de las películas. Un último caso que me encontré muy curioso está relacionado con el cine, pero va también por otro lado. Probablemente todos hayamos escuchado que es un blockbuster. En el cine se entiende como estas películas que se lanzaban en verano, que recaudaban muchísimo dinero. Actualmente ya no se toma tanto eso porque, bueno, las fechas y los convenios económicos llaman por otro lado, pero bueno, al inicio con estos blockbusters eran películas de verano, pero no fue una casualidad. Fue en el año de 1925 que el aire acondicionado se introdujo en un cine, en el Rivoli Theater del Times Square. A partir de este momento, el theater norteamericano se convirtió paulatinamente en refugio, un sitio en donde se puede intentar huir del calor, y que ha sido incluso material para las historias de las películas, como lo describe el narrador de Adamando Cinema, Euler de Almeida Prado. Él menciona que dentro de una película
que era en aquellas agobiantes y bochornosas noches de verano en las que el calor te vuelve casi incapaz de moverte y para huir de esa situación se te ocurre ir al cine, no para ver una determinada película, sino para entregarte durante 2 horas al placer de que el aire agradable fresco te abanique el cuerpo. Entonces, un avance tecnológico como el aire acondicionado, que no tiene nada que ver con el cine, hizo que el cine creciera de este lado y pues vemos cómo impactó hasta la actualidad. Y bueno, finalmente me gustaría leerles esta cita que creo que resume muy bien todo lo que les acabo de exponer, que dice que la tecnología abre nuevas vetas a la exploración cinéfila, así como construimos submarinos para internarnos en las profundidades del mar, usamos ahora refinado software para internarnos en lo más recóndito del cine. Vivimos en un mundo donde las máquinas y la gente se encuentran en una interacción más estrecha y pensar en el nexo cine-tecnología podría llevarnos a una infinidad de rutas para su abordaje e investigación científica, en las que se pueden englobar la irracionalidad de lo lúdico y fantástico, la racionalidad de lo científico, el materialismo de lo económico y la diversidad de lo social y cultural. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a Dulce, ¿no? Y demos paso al tercer tema. Francisco Sabino Covarrubias Machuca, también de aquí de la Universidad de la Ciénega, va a presentar la presencia del juego, el humor y la ironía en la sociedad mexicana, el lenguaje como parte fundamental de la cultura. Bueno, yo soy Sabino Covarrubias, soy de la licenciatura en Estudios Multiculturales de 7º semestre. Bien, este tema salió en una de las clases, en una de las asignaturas que llevaba, y en algún momento de mi vida, de la literatura, de lo poco que he leído, me di cuenta de algunas de las cosas que son muy comunes dentro de la literatura mexicana posrevolucionaria, que es el humor. Y Octavio Paz, en el libro de El laberinto de la soledad, hace un pequeño análisis sobre un mexicano, y él decía que una de las partes fundamentales de un mexicano es el humor, la forma en que nos burlamos casi de todo, como una forma de una máscara de nosotros mismos, ¿no? Bien, para comenzar quisiera hablar sobre una teoría expuesta en un libro llamado Las herramientas de la razón, que son un modo de apropiación de lo real. La cultura en sí misma, en mi percepción, es una forma dialéctica de interacción entre los sujetos que crecen en un contexto determinado para generar cosas en un contexto determinado. Los modos de apropiación de lo real son 4. Uno es el práctico utilitario, el mágico religioso, el artístico y el científico. Todas las personas tenemos alguna de estas formas, solamente que la forma de la conciencia está determinada por los referentes que tenemos en ella. Por ejemplo, una persona que está en un ambiente cultural plenamente religioso puede experimentar cada una de estas formas. Sin embargo, la forma de visión del mundo o cosmovisión está determinada por una de ellas, ya sea religiosa, empírica, paisajística, artística o científica. Peter Burke, en un libro llamado Hablar y callar, si no me equivoco, menciona que el lenguaje es una de las partes interesantes o un campo cognitivo en el que se pueden desarrollar las diferentes teorías sociales, y que en el lenguaje está implícito la forma de conciencia y el contexto determinado para el escritor. Por lo tanto, lo que en las experiencias recae, me puse a analizar un poco el asunto de lo lúdico en la experiencia humana, ¿no? Y lo interesante de la experiencia lúdica es que las personas nos podemos divertir de diferentes formas, y que pertenece a las 4 formas de cómo se mira la realidad. Por ejemplo, una pintura o una obra artística
te puede generar felicidad o diversión, pero también te puede generar risa a un sujeto que se cae, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. O por ejemplo, cuando uno está creando algo meramente científico, llega un punto en el que te diviertes en hacerlo, de construir y deshacer lo que has hecho, y es parte de la diversión propia de la cientificidad, ¿no? Entonces, pues fue lo que me llamó la atención en esa parte de la experiencia lúdica de los sujetos, porque es tan variable esta experiencia que se puede dar en cualquiera de las formas en la vida diaria, ¿no? Entonces, de ahí partí para explicar un poco cómo en la literatura mexicana, muchos de los autores que son de la época posrevolucionaria toman una forma humorística, a veces muy abierta y algunas veces muy sutiles. Por ejemplo, el caso así más llamativo es El Llano en Llamas de Juan Rulfo, que hace una sátira muy interesante respecto a la sociedad mexicana después de la Revolución. Por ejemplo, el asunto del cuento del mismo nombre, que es una forma de humorizar o satirizar la política mexicana que se gesta en ese momento. Sin embargo, no solamente en la literatura meramente novelística, se dan estos casos de humor muy sutiles, ¿no? Hace un poco de tiempo estuve revisando un libro de Roger Bartra, si no me equivoco, y en las entradas de sus capítulos hace una pequeña frase introductoria tomada de algunos otros lugares, ¿no? Y en Estructura de las clases agrarias, en el capítulo 3 creo, hace una sátira un poco extraña respecto a un pasaje de la Biblia, si no me equivoco es de Mateo, que dice: bienaventurados sean los humildes, porque ellos poseerán la tierra. Y es una forma humorística muy sutil de hacer las cosas, ¿no? Lo cual me lleva a imaginar que efectivamente el humor es algo propio de un mexicano, ¿no? Que a pesar de que estás escribiendo algo de cientificidad o cosas científicas, el humor está presente ahí. Y cuando doy paso, sí, el mexicano se burla de todo tipo de desgracias, y de todo en general, ¿no? De uno mismo se puede burlar uno, ¿no? Se mira uno al espejo y dice: cabrón, ese güey está más feo que yo. Y es parte de la esencia mexicana, ¿no? El asunto con las nuevas tecnologías es la posibilidad de burlarte de tantas cosas, ¿no? Y por ejemplo, hay temas que son casi intocables en otras sociedades, como en Estados Unidos el racismo, ¿no? Y en México lo miramos como una forma muy interesante de burlarse uno de las demás personas, ¿no? Justo ayer me puse a mirar un poco Facebook respecto al 2 de octubre. Lo que se me hizo extraño es que no hubiera tantas publicaciones de pseudo-revolucionarios de redes sociales que llamaban a la revolución y eso, ¿no? Sin embargo, de aproximadamente 10 publicaciones respecto al 2 de octubre, 2 eran humorísticas respecto a memes y cosas así, ¿no? Miré una donde estaba la fotografía de Díaz Ordaz y decía: los invito todos a la Plaza de las Tres Culturas, habrá comida y agua, yo disparo. Es una herida que está dentro de la sociedad mexicana, que las personas de otros lugares lo toman como que un tema que no vamos a tocar porque les puede doler, como a los españoles Franco, ¿no? Y a los mexicanos es como: tú búrlate, al cabo, ¿qué puede pasar? Sucede con la mayoría de las tragedias que han sucedido, ¿no? Por ejemplo, la guardería ABC, que es un tema sensible, pero sin embargo ha habido mucho humor respecto a eso, que me ahorro los comentarios por no herir susceptibilidades, ¿no? Entonces, el humor, lo interesante aquí es cómo en la literatura mexicana se expresa esa esencia mexicana, como dice, si no me equivoco, Freud, y bien lo retoma, y se toman algunos puntos en la literatura más universal, como es en la Sherlock Holmes, que los indicios son la esencia de las personas, no cosas que haces sin pensar, que están ahí explícitas, y eso es la esencia de una persona. Los actos que haces sin pensar, eso eres tú, ¿no? Y por ejemplo, en cualquier contexto en el que se desarrolla un mexicano, siempre va a buscar la manera de hacer humor de algo, de lo que sea, en el ambiente en el que esté.
Entonces eso a mí en lo personal me llamó la atención respecto a eso, ¿no? Voy muy rápido, pero mejor preguntas que explicaciones, ¿no? Y en conclusiones es la literatura con la masificación o la popularización de la creación de contenidos, por más absurda o sencilla que sea, habla respecto a la sociedad, ¿no? En el contexto en el que se desarrolla. Por eso es que el lenguaje es tan necesario de investigar, porque ahí es donde se encuentra la esencia o el sustrato de un contexto, ¿no? Por ejemplo, si nos podemos analizar un poco la literatura que se está gestando en México ahora, pues supongo que yo creo un 60-70% va a tener algo de humor dentro de sus páginas, ¿no? Entonces, por eso es que el lenguaje es importante, porque es parte es una facultad innata de los seres humanos, ¿no? Al comunicarse, y por medio de la escritura, por ejemplo, pues es algo que no podemos evitar hacer. Entonces, por eso es que mi interés en este tipo de temas, yo creo que si me metiera un poco más al sustrato de esta ponencia, pues nos llevaríamos un buen rato platicando, pero pues yo creo que en esencia sería todo lo que tendría que explicarles yo, y si hay algún comentario de eso, pues ahorita nos vemos allá afuera para seguir el cotorreo. Gracias. Bueno, pues agradecemos a Francisco. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. Levantar la mano, por favor, para que puedan localizarnos. Hola, pregunta para Sabino, 2 preguntas. De forma personal, o si tienes algunas citas de algún autor que ya lo haya tomado, ¿tienes alguna hipótesis de dónde viene esta naturaleza burlesca o satírica del mexicano? O sea, ¿por qué el mexicano se identifica como burlón? ¿Por qué saca chiste de todo, incluso de tragedias? Si tienes alguna opinión personal o si tienes alguna cita de alguien que ya lo haya tomado. Pues es que hay muchas referencias respecto a eso, ¿no? Una podría ser el asunto de la influencia que tiene la religión en la sociedad mexicana, ¿no? Que es, a pesar de que te esté yendo súper mal, pues para todos brilla el sol, ¿no? Entonces, si de todos está pasando algo malo, pues ¿por qué no burlarte de eso, no? Pero a ciencia cierta no te podría dar un comentario asertivo o centrado en eso, porque pues es sociales, entonces no es como que puedas determinar de dónde viene eso, no es como una búsqueda de ciencias duras en el que te pongas a analizar la sociedad y digas, aquí apareció el humor mexicano, ¿no? O a partir de, por ejemplo, de la conquista, pues ahí nace de forma espontánea el humor en los mexicanos, ¿no? Porque no hay una forma real, y además las formas de conciencia de cada uno de nosotros se desarrollan en diferentes ámbitos. Por ejemplo, no es lo mismo un sujeto de carácter religioso a uno científico, ¿no? Sin embargo, pues el humor pertenece ahí, pero no sé de dónde surge esa esencia o esa característica de un mexicano, ¿no? ¿Puedo hacer una segunda pregunta? La desensibilización de la sociedad es algo que se toma mucho. ¿Crees que tenga que ver un poco con esto de que se le saca burla a muchas cosas, incluso que sean un poco heridas abiertas? Sí, sin embargo no podemos decir que todo es causa del neoliberalismo, ¿no? Como lo que se ha mencionado durante tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora ya es la tendencia de que todos son los capitanes salvadores de la sociedad, ¿no? Donde todos se ofenden, donde todos se sienten dañados moralmente y todo eso, ¿no? Sin embargo, el humor no propiamente te tienes que despojar de los sentimientos respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo burlar un poco del 2 de octubre o tener algo referente a humor del 2 de octubre, sin embargo me sigue causando
cierto sentimiento negativo en mí, ¿no? Pero también me puedo burlar de eso sin despojarme del sentimiento real que hay ahí, ¿no? Entonces no es porque te burles de las cosas que dejes de sentir respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, te puedes burlar del movimiento feminista y puedes estar de acuerdo con algunos de sus planteamientos. O sea, no subordina una cosa a la otra, simplemente son fases diferentes en las que se desarrolla el humor y la conciencia del sujeto, ¿no? Se puede decir que a lo mejor incluso puede llegar a funcionar como catarsis de los sentimientos. Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, cuando te sucede una desgracia a ti, por ejemplo, que te caes o eso, no es como que te pongas a llorar ahí porque te caíste, ¿no? Sino que te empiezas a burlar y dices, pendejo estoy. Entonces, es una forma de analizarte a ti de una forma como muy, pues sí, estás muy güey, pero pues, ¿qué más da, no? O sea, hay otras personas que están igual o peor. Entonces, sí te funciona como una forma de resiliencia personal, el humor, ¿no? Por ejemplo, sanar algunas heridas que tienes por ahí respecto a alguno de tus sucesos familiares o qué sé yo, ¿no? Que te burlas de que tus tíos estaban peleando los terrenos de Navidad, de ese estilo, ¿no? Pero no sé si tengan otra pregunta. Buenos días a todos. Para la señorita Pérez Gálvez, me llamó muchísimo la atención puntualmente lo que comentaste cuando tu experiencia con los chavos en la Casa de la Cultura, la música que iban a aprender los jóvenes en el taller de guitarra, especialmente. Nos comentaste que la mayoría le gustaban los corridos. Yo quiero hacerte una pregunta muy puntual. ¿Tú crees que nuestro entorno esté afectando realmente a los gustos que tengan los niños, o que se les está dando un mensaje negativo a los niños, o que no afecta nada en que les guste, o qué tipo de pensamiento traen? ¿Tú qué opinas que les guste ese tipo de música con ese tipo de mensaje? ¿Crees que pueda ser como potencialmente para que ellos puedan realizar en un futuro ese tipo de actividades delictivas? Bueno, primero quisiera aclarar que, bueno, creo que todos ya tomamos en cuenta eso, las artes son una expresión, es un lenguaje. Entonces, a través de la música nosotros proyectamos ciertos pensamientos o parte de lo que somos, como ya se ha mencionado anteriormente. En estos talleres, sobre todo en el de guitarra popular y en el de piano, pues son completamente distintos. En el taller de guitarra popular, la mayoría de los chavos o de los niños, bueno, yo me dirigí a los niños, pero sí había jóvenes. Entonces, el maestro que impartía este taller, de hecho, pertenece a un norteño de aquí, de Zaguayo, y la mayoría de los jóvenes y niños que entraban al taller de guitarra popular, que será porque querían, o sea, elegían tocar algunos corridos. Actualmente, pues, es muy notorio que la música refleja parte de lo que se está viviendo no solo en el país, sino de manera pues internacional, que es el narcotráfico, las drogas, la mujer vista como un objeto. Entonces, dentro de estas canciones, pues la mayoría, no me puedo atrever a decir que todas en su totalidad, pero sí influye bastante lo que nosotros escuchamos, claro, y en nuestra forma de ver la realidad, de cómo la construimos, cómo la reconstruimos. Entonces, espero no estar muy fuera de tema, pero creo que sí, la música, sobre todo cuando se habla de estos temas tan delicados, pues sí influye bastante, ¿no? Y podemos ver que ya es como un medio de reproducción, ¿no? O sea,
vemos no solamente la música, sino en la televisión, o sea, vemos muchísimas series de narcos, de todo esto. Entonces, pues sí, creo que sí es una forma de reproducir todo esto. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, felicitaciones a los tres panelistas, muy interesantes sus charlas. Yo básicamente quisiera simplemente hacer una observación sobre el trabajo de Sabino. Seguramente conoce el trabajo de Henry Bergson, un libro que tiene que se llama La risa. Si no, pues te lo recomiendo mucho. Precisamente ella habla de cómo la risa nos permite guardar distancia, cobrar distancia sobre aquello que precisamente nos pudiera causar dolor o nos pudiera hacer sentir mal, y esa distancia es necesaria para comprender la situación, ¿no? Entonces es un libro que te recomiendo muchísimo. Y también el de Jorge Portilla, que se llama La fenomenología del relajo. Él utiliza espléndidamente la filosofía para hablar del chacoteo, ¿no? Y usa como referente a Cantinflas, ¿no? Donde esta actitud de todo el tiempo estar echando desmadre, buscando el lado cómico, no es que sea una cualidad particularmente mexicana, ¿no? O sea, yo creo que todas las culturas tienen la risa como un componente esencial en su seno, pero precisamente algo bastante irónico es que parece que los mexicanos nos tomamos muy en serio nuestro humor, ¿no? En ese sentido, a veces nuestro cantinfleo tiene que ver mucho o demasiado con nuestra imposibilidad de tomar en nuestras manos aquello que nos causa dolor. Como bien dices, el 2 de octubre es una herida que no cierra. Claro que a muchos mexicanos les vale madre eso, pero a otros que sí nos duele, y ahora con tantos eventos que ha habido en estas últimas décadas, en donde parece ser patente nuestra incapacidad de asumir la responsabilidad de nuestras heridas, a muchos no nos queda más que reírnos, y eso también, contrario a lo, como bien tú afirmaste hace rato, contrario a lo que pudiera parecer, no es que no nos importe, sino que el humor nos permite guardar distancia, nos ayuda a ver panorámicamente el asunto y a comprenderlo mejor. El humor nos ayuda mucho para tantas cosas en la vida, ¿no? Entonces, nada más era eso, hacer esas dos recomendaciones bibliográficas y felicitarte. O sea, siempre me has parecido una persona brillante, y el humor que tienes es como que muy acorde con tu forma de ser y tu forma de entender la vida, ¿no? Felicitaciones. Bueno, vemos otra segunda ronda. 3 más. Hola, buenos días. Primero quiero felicitar a Dulce. Me pareció muy interesante tu ponencia, y quiero hacerte una pregunta. Se me hizo bastante interesante la parte en la que mencionaste que resumías prácticamente toda tu discusión, en la que decía que el creador de la tecnología es su propio esclavo de la misma. Entonces me gustaría saber, estoy completamente de acuerdo, y también estoy de acuerdo en que la aparición de la tecnología en ciertas sociedades y contextos modifica su historia y su ritmo de vida en toda la extensión de la palabra, vaya. Pero me gustaría saber tu opinión de historiadora, que creo que es bastante diferente a la de nosotros que estudiamos ciencias sociales, sobre esta esclavización en la que estamos, esta esclavización que vivimos hacia la tecnología, pero no partiendo desde que existe tecnología como tal, sino la tecnología moderna, hablando del teléfono celular, la computadora, el internet, pues que es algo que vivimos y lo vemos aquí en el auditorio, ahorita que estamos aprendiendo cosas de ustedes. Me gustaría saber tu opinión. Y la segunda pregunta es para Cintia.
Yo también quiero hacer un trabajo sobre identidad, no es con niños, pero me surgió esta duda de si los profesores en la Casa de la Cultura, además de ser conscientes básicamente de que están enseñando arte a los niños, tienen esta conciencia de que están modificando identidades a los niños. O sea, porque pienso que más allá de enseñarles a pintar o a tocar la guitarra, están construyendo seres humanos diferentes, porque pues el arte sabemos bien que transforma por completo, debe transformar por completo a una persona por el hecho de sensibilizarla a aprender este tipo de cosas. Y es eso, de si los profesores son conscientes de que están construyendo seres y de que si se preocupan por eso, porque están transformando mentes, están transformando niños y que es de manera positiva, supongo yo. Bueno, desde el ámbito histórico, bueno, cuando yo me acerqué a esto, tuve una clase de historia de la ciencia. Hay una gran laguna en la historia, sobre la historia de la ciencia y de la tecnología. Aquí en México y en Latinoamérica en general, se cree que no hay tecnología, se cree que no hay manera de estudiarla. Entonces, como yo planteaba, como lo mencionas, pues ha habido tecnología desde el principio, ¿no? Pero no lo vemos como tal, como está, como tecnología, ¿sí? Vemos las herramientas, vemos cómo se aplican, cómo ayudan a la innovación de muchos aspectos. Pero realmente creo que yo los llamo así como las revoluciones de todo. Ahorita está la revolución del internet, ¿no? Cómo estamos esclavizados, como dices, a esto. Pero realmente está la revolución industrial, que fue una bomba de tecnología de donde se le ve a la máquina de vapor, cómo el hombre ha usado, por ejemplo, el petróleo, que ahorita ya trae problemas económicos, culturales, ecológicos. Entonces creo que hay diferentes tipos de esclavización a la tecnología, no solo a la computadora, no solo al Facebook, no solo al celular, hay múltiples. Creo que lo importante desde el ámbito de la historia o desde el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Es importante analizar todos estos procesos históricos desde muchas perspectivas, porque desde donde se le aborde se va a encontrar algo. Yo lo abordé desde el cine, se puede abordar desde donde sea. Creo que es importante hacer conciencia porque son herramientas que nos ayudan a nuestra evolución, pero también nos pueden llevar, como menciono en el caso, no sé, de esto de los plásticos, por mencionar algo, nos pueden llevar también a la destrucción. Creo que lo importante es, en estas investigaciones que hagamos, es ser conscientes de cómo se ha creado esta tecnología para mejorar y intentar hacer algo productivo con ello. Yo soy pro tecnología, todo lo que da, pro redes sociales, creo que tiene un alcance genial. Y creo que es lo importante, es mi opinión, tomar lo bueno de cada cosa sin estar esclavizados. Bueno, me pareció muy interesante tu pregunta, realmente. En este proyecto de investigación, un elemento importante pues, es el arte, en el que lo vemos como un lenguaje, como una expresión de lo que somos, de lo que pensamos, lo que sentimos. Pero también el arte está sujetado a la técnica, entonces pues es importante también conocer todos los elementos que componen la técnica, saber pintar, saber bailar, saber tocar un instrumento. Entonces yo realmente me pude topar con grandes profesores ahí en la Casa de la Cultura, en donde tienen una muy buena interacción con sus alumnos. Y yo me atrevo a decir que toda labor docente tiene que estar sujeta a la transformación, en cualquier parte, en una institución, ya sea en la educación formal, en la informal. Entonces, los profesores de allí de la Casa de la Cultura sí están conscientes. ¿Por qué? Pues porque toda labor docente tiene que transformar a los alumnos.
si bien en el proceso educativo no solamente los alumnos aprenden de los docentes, sino al contrario, es de forma integral. Los maestros también aprenden muchísimo de sus alumnos. Ellos comentaban que en el taller algunos niños pues aportaban también a la clase. O sea, no solamente debemos ver la docencia o los niños como de manera receptiva, sino como personas participativas, o sea, que participan en la sociedad, que toman decisiones, y aquí radica la importancia para mí de este trabajo en tomar en cuenta a la infancia. En alguna ocasión, en un espacio así, una persona comentó que los niños son el futuro. Entonces yo me atrevo a decir que no son el futuro, son el presente, ¿no? O sea, ¿por qué esperar a que el niño se convierta adulto para poder participar en esta sociedad? O sea, no, el momento es que siendo niños ellos participen, porque ellos también son personas que tienen conocimiento, aprendizajes, y que son pues personas actores en esta sociedad. Entonces, con respecto a tu pregunta, los profesores pues sí están conscientes de que los niños son importantes dentro de nuestro entorno y de que tienen que estar en constante transformación, o sea, no solamente de forma estática, no, o sea, para nada. Espero haber contestado tu pregunta. Hay una pregunta. Con esas dos y cerramos. Sí, buenos días. Mi pregunta es para Cintia, y usted mencionó en su exposición que en la Casa de la Cultura hay un taller de danza polinesia. Mi pregunta es, ¿por qué enseñar un baile que sea extranjero, o sea, ajeno a México? Algo que no está relacionado con el entorno mexicano. ¿Por qué enseñar eso? Bueno, yo realmente quise tomar la danza, o sea, como tal. Sin embargo, en los talleres, bueno, como es enfocado a la infancia, sí hay un taller de danza folclórica. Creo que actualmente hay juvenil e infantil, pero desgraciadamente cuando yo fui a hacer mi trabajo de campo no estaba el taller de danza folclórica infantil abierto. Entonces por eso decidí elegir las danzas polinesias, que no son originalmente de aquí, de este país, pero pues que también pudieron aportar este trabajo de investigación, que claro, también tienen su parte importante, su cultura, su técnica, sus significados, y también es muy interesante. Buenas, mi pregunta es para Dulce. Me pareció muy interesante tu exposición, y la pregunta que te haría sería, para ti, ¿qué tan importante es conocer la historia de la tecnología en el cine en cuestión de comprender cómo ha evolucionado este arte que empezó como por un fin científico y terminó siendo una industria muy importante? Entonces, ¿qué tan importante es que la gente sepa toda la historia al respecto? Bueno, como les mencionaba, existen diferentes maneras de observar el cine y de analizarlo. Creo que es importante, como le contestaba la compañera, ser conscientes de lo que hay hoy en día, ¿no? Ser conscientes de cómo se llegó y del alcance que tiene el cine. Es un lenguaje, comparte posturas, comparte mensajes concretos de los creadores. Pueden ser con fines económicos, pueden ser con fines de plantear ideas en la sociedad. Entonces creo que es fundamental saber cómo funciona, como lo vemos como espectadores, cómo funciona el mensaje dentro, cómo es construido. Entonces, por ejemplo,
Hoy en día vemos películas con un montón de efectos especiales y todo. Creo que desde lo más básico que es eso es relevante pensar en el cine y ya pues más a fondo saber cómo se llegó hasta eso y cómo estamos relacionados en una actividad tan cotidiana que es ir al cine un fin de semana. Bueno, pues una última ya. Okay. Bueno, primero una felicitación a los tres, me gustaron mucho sus participaciones, temas muy interesantes, pero bueno, tengo dos preguntas concretas para Cintia. En esta actividad dinámica que se hizo del autorretrato, la técnica de dibujo, ¿cuál fue la respuesta de los chicos ante esta dinámica? O sea, ¿qué te dijeron, qué te opinaron? Y me parece que pues es una estrategia muy padre y además que se vincula mucho con audiovisual, con el arte totalmente, ¿no? Y para la ponente de Guadalajara, ¿cuál es la condición, digamos, bueno, este recorrido histórico que nos explicas, ¿no? de la tecnología, etcétera? En este momento, en la industria, si tienes como una visión, opinión, hacia dónde va, digamos, el cine a partir de estos desarrollos tecnológicos, que bueno, obviamente, pues, están pues siendo súper empleados en la producción, en la postproducción, en efectos especiales, etcétera, pero en términos industriales, ¿hacia dónde apuntaría a partir de la tecnología contemporánea? Y bueno, reitero la felicitación. Bueno, realmente esa actividad fue una de las que más me gustó en el trabajo de campo, porque los niños y las niñas realmente sí se mostraron muy participativos. No pude poner todas las imágenes, los dibujos de los autorretratos, pero creo que es muy importante tomar en cuenta cómo nos vemos nosotros de forma física, también emocional, claro, pero de forma física. Algunos niños, como la imagen que expliqué un poco más, la niña que se dibujó vestida con una minifalda, con una blusa rosita, con un collar. Entonces, a comparación de otras niñas, por ejemplo, una de ellas siempre iba despeinada al taller, siempre. Entonces, ella se dibujó así, despeinada, porque así ella se ve, ¿no? O sea, porque es ella. Entonces, a comparación de esta otra niña que se dibujó con su falda, su blusa y todo, aquí pudimos haber hecho hicimos un análisis en donde, bueno, esta chica toma mucho en cuenta los aspectos de género, ¿no? O sea, las niñas de rosita, los niños de azul. Entonces, realmente fue muy importante esta actividad dentro de este proyecto de investigación, porque la identidad sí son nuestras decisiones, cómo nos comportamos, pero también es cómo nos vemos físicamente. Entonces, pues fue una gran aportación este trabajo, estos dibujos que los niños realizaron. Y claro, totalmente tiene toda la relación con lo audiovisual, que es la imagen. Y realmente para mí este proyecto de investigación pues fue muy importante, lo disfruté mucho y tiene totalmente relación, ¿no? O sea, en estos días tuve la oportunidad de ver uno de los documentales de aquí de LEMIA y pues sí, o sea, es ver imagen, esas partes significativas de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Bueno, en la actualidad ya hay muchísimas herramientas que se han estado implementando. Me viene a la mente el caso de la realidad virtual, que ya se está implementando muchísimo. ¿Cómo se está desarrollando todavía esa manera de ver películas? Yo creo que mi opinión está muy dividida, 50-50. Por una parte, tenemos un montón de herramientas, podemos hacer una película en el celular prácticamente y montarla en las redes sociales, va a tener un alcance pues
probablemente universal, pero también es delicado, ¿no? Hay tanto que ver, vivimos en una era de imágenes donde todo se va en un segundo, entonces sí tenemos mucho poder en nuestras manos, pero pues hay que saber cómo dirigirlo. Por otro lado, creo que la actual industria cinematográfica está pues algo complicada. Hollywood está arrasando con las salas en los cines más comerciales. Hay una fuerte... los proyectos de distribución cinematográfica le meten mucho a la publicidad. A películas como Avengers, que están tan de moda, los superhéroes. Entonces, siento que sí hay una desviación en cuanto al cine, que, bueno, cada quien es libre de ver lo que quiera y de ver lo que sea. En Guadalajara hay toneladas de lugares a los que puedes ir a ver, no sé, cine de arte, cine. Hace poco estuvo la temporada de cine francés y el cine alemán, que traen esas propuestas de otros países que son un poco más independientes. Y por eso creo que mi opinión es como, sí, se está avanzando mucho, se está haciendo mucho, pero también por este otro lado se invierte mucho en este lado económico, porque se busca, el cine es una industria desde el inicio, es una industria que se vio en la época de oro, se vio, no sé, se ha visto, se ha replicado mucho y ahorita estamos en esa era, ¿no? De ver cómo las salas de cine se llenan de todas estas películas y se puede ver en estadísticas, ¿no? Por una película mexicana hay 10 de Estados Unidos y prácticamente ninguna de otro país. Entonces, es como una opinión, algo ahí entrelazado. Bueno, pues agradecemos. Ya si tienen alguna otra pregunta, pues ahorita a la salida, ¿no? Vamos a dar paso a la entrega de reconocimientos. La Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la trayectoria en estudios multiculturales y el laboratorio de medios, otorga la presente constancia a Cintia Pérez Gálvez por su participación con la ponencia El impacto del arte en la construcción de la identidad en niños y niñas que acuden a la Casa de la Cultura de Zaguayo, Michoacán, como parte de las actividades del cuarto encuentro de la EMIA del 30 de septiembre al 4 de octubre del 2019. Firma el doctor Montero Nabor y el doctor Ricardo Cárdenas Pérez. Bueno, igual la Universidad de la Ciénega, a través de la trayectoria de estudios multiculturales y laboratorio de medios, otorga la presente constancia a Dulce Dalia Hernández Villarreal por su participación con la ponencia Determinismo tecnológico, la creación y recepción del cine a partir de la tecnología. Bueno, igual se otorga la constancia a Francisco Sabrina Covarrubias Machuca por su participación con la ponencia La presencia del juego, el humor y la ironía en la sociedad mexicana, al igual que como parte fundamental de la cultura. Bueno, y ahora pasamos el micrófono a Mayra. Sí, pues agradecemos a los ponentes de la mesa 4 y ahora contaremos con un break de 15 minutos y en punto de las 10:45 continuamos con las actividades de la mesa 5. Muchas gracias.